Ya se encuentra con nosotros el director de investigación criminal de la policía, el general Luis Flores, quien nos va a dar cuenta entonces de las acciones que se vienen tomando en torno a los casos de secuestros, también de extorsiones que se vienen dando en nuestro país. Muy buenos días. Buenos días, qué gusto estar aquí en el canal para darle información relacionada al trabajo que está realizando la Policía Nacional del Perú. Es casi a diario que se puede reportar a través de los distintos espacios de noticias estos casos que generan preocupación. ¿Se tiene ya un estimado de cuántas denuncias recibe la Policía Nacional a diario, ya sea de extorsiones como también casos de secuestro? Sí, efectivamente. El tema es de que a veces las estadísticas son elevadas porque se distorsiona el análisis que hacen sobre el tipo de secuestros. Nosotros tenemos registrados 11 secuestros, secuestros típicos, de los cuales ya han sido liberados y rescatadas las víctimas, y todo está en proceso de investigación. Los últimos han sido la liberación del empresario cevichero, el rescate y la liberación de la señorita estudiante de la Universidad César Vallejo, que la secuestraron en Puente Piedra. Pero también hay una cifra que se malinterpreta, porque le pongo un ejemplo. Estos vehículos que hacen taxi colectivo muchas veces retienen a las víctimas cuando suben o abordan como pasajeros. Las retienen un par de horas con la finalidad de robarles todo el dinero que puedan tener en sus tarjetas de créditos. Entonces a ellas las retienen un buen tiempo. Puede ser 1 hora, puede ser 2 horas. ¿Por qué? Porque a veces los asaltan a partir de las 11 de la noche, porque a las 00 horas hacen el cambio, se hace el cambio de horario del día, y entonces tienen la opción de hacer un retiro de dinero con la tarjeta, del banco, de cualquier banco. Entonces, inmediatamente la retienen un par de horas. Y cuando la víctima va a la comisaría y denuncia, me han secuestrado, ¿no? Me han secuestrado y me han retirado. Entonces, estos son los llamados secuestros al paso, ¿no? Es express al paso, pero no, en sí no son secuestros, son retenciones que entonces se tiene que hablar con propiedad. Entonces, inmediatamente cuando ya entra a la base de datos, a la estadística, y se saca la base de datos, sale secuestros. Tú pones secuestros, ¿cuántos secuestros se han realizado el día de hoy? Y te ponen 5, 6, 7. Y cuando realmente nosotros en la División de Investigación de Secuestros no tenemos esa cifra, porque no es un secuestro, es una retención que se ha hecho. Es por una mala interpretación a veces de la misma víctima. Y en torno a estos 11 casos que usted señala que han sido secuestros, se podría decir en la modalidad que todos conocemos, donde hay una negociación de por medio, ¿cuáles han sido los resultados? ¿Se ha logrado ya desarticular alguna de estas bandas? Sí, hemos desarticulado ya varias bandas, y esto nos ha permitido conocer los otros hechos que se han cometido. También nos está ayudando a neutralizar unos futuros secuestros que podían venirse en pie. ¿Por qué? Porque hemos encontrado documentación que la estamos analizando, hemos encontrado documentación en la cual figuraban nombres y teléfonos de posibles víctimas. Entonces, a raíz de las últimas intervenciones hemos podido tomar información después del proceso y análisis de la documentación, que podrían haber otros secuestros, pero que los hemos neutralizado con las detenciones que hemos hecho. Se habla mucho de la participación de ciudadanos extranjeros en estas bandas. Sí, efectivamente, casi el 90% de los detenidos que nosotros tenemos son ciudadanos extranjeros, venezolanos. Venezolanos principalmente. ¿Y cómo se obtiene esta información? Para realizar este tipo de secuestros se hace un estudio de la víctima, ¿no? Y hay mucha filtración de información, cuentas bancarias, movimientos de las personas, empresarios. Gracias por su pregunta, y eso me permite indicarle de que cuando hay un tema de secuestros, siempre la información sale del entorno familiar, amical, y principalmente del entorno laboral. Porque muchas veces las personas, los pequeños empresarios o los empresarios, no les hacen una investigación básica completa a sus empleados. Y eso lo hemos llegado nosotros a conocer a raíz de las investigaciones que se están desarrollando. Entonces hay que hacer una investigación básica completa a los empleados. Y no solamente de las grandes empresas, sino de las pequeñas empresas, de los restaurantes, a los meseros, a los cocineros. Normalmente nosotros conocemos a los cocineros,
Porque nosotros vamos a abrir un restaurante porque tenemos un buen cocinero que lo conocemos mucho tiempo, perfecto. Pero a los demás empleados, que son volantes, que trabajan 1 mes, 2 meses, 3 meses, ¿no? Hay que hacerle una buena investigación básica. Y dentro de las recomendaciones que se puede dar, por ejemplo, a aquellas personas que contratan este tipo de personas, personal que no conocen muy a fondo, ¿cuáles son las recomendaciones? ¿Cómo poder filtrar la información? Y en caso se traten, por ejemplo, de ciudadanos extranjeros. Es difícil tener un poco sus antecedentes, ¿no? De qué tipo de el currículum vitae, cómo corroborar si es cierto lo que aparece en el papel. De todas maneras, ellos van a presentar su cédula de identidad, van a presentar algún tipo de documento, eso tendríamos que corroborarlo. Que vayan a la comisaría, que pidan que corrobora, ¿sabe qué? Estoy contratando a esta persona, quisiera saber si tiene antecedentes, quisiera saber si me pueden dar alguna referencia para yo estar seguro. Entonces, tenemos que trabajar de la mano la sociedad y la Policía Nacional. Por eso nosotros hemos emprendido una campaña agresiva a través del Ministerio de Interior, a través de la Policía Nacional, para evitar este tema del gota a gota, que ahorita también le voy a explicar más o menos cómo es el proceso de captación y cómo es todo el proceso mediante el cual el préstamo simulado de gota a gota termina en una extorsión. Efectivamente, estas aparecen como personas muy sociables, amigables, ¿no? Ofreciendo ayuda a los empresarios, a los comerciantes, les otorgan este préstamo y de pronto vienen los cobros a diario de intereses. Mire, el préstamo de gota a gota tiene un proceso primero de captación. Estos delincuentes han preparado a la gente para hacer el proceso de captación. ¿Cómo los hacen? Mediante las entregas y volanteo de esas tarjetitas que te dicen préstamo fácil e inmediato y sin aval y sin garantía. O si no, con las pegatinas que hacen en los diferentes establecimientos comerciales, en los mercados, en las tiendas, en los lugares donde hay oficios pequeños, mecánicos, ¿no? Talleres, hacen las pegatinas, también con las propagandas, o en el piso inclusive lo están colocando. Entonces, acceder a ese préstamo es un peligro, yo voy a ponerle la palabra inminente, claro, porque se hacen una víctima ya permanente. ¿Por qué? Porque no presentan ningún tipo de aval, el dinero es fácil de entregar, no te piden garantía, te dicen inicialmente que los intereses van a ser muy bajos, pero al final terminan unos intereses muy altísimos, imposibles de pagar. Entonces, ya cuando las personas se sienten ahogadas ya por el tema del cobro, porque utilizan la violencia, la amenaza, inclusive lesionan a las personas, entonces es que recién acuden a la policía. ¿En qué momento un empresario, un comerciante que ha recibido estos préstamos y que quizás ya no puede seguir pagando porque el pago del gota a gota es a diario, ¿no? Con los intereses incluidos, ¿en qué momento debe recurrir a la Policía Nacional o debe denunciarlo? Ya. Lo primero que yo recomendaría es no acceder al préstamo. Por eso estamos haciendo estas campañas de sensibilización para decirle a la ciudadanía el peligro que representa acceder a este tipo de préstamo. Pero si una vez ya usted accedió a este préstamo, usted está pagando regularmente. Usted paga la primera letra, la segunda, la tercera, la cuarta. La quinta no le fue bien en su negocio y no paga la quinta. Estos delincuentes le borran todas las deudas que usted ha pagado de los 4 meses anteriores y le regresa a cero. Y así es una ruleta, ¿no? Entonces, en ese momento la víctima se siente agobiada y ahí recién va a la policía, cuando él siente que no puede pagar. Es recurrente de que vaya, inclusive cuando crea que ya se siente amenazado, cuando cree que ya se siente ya avasallado, porque esta gente viene y te amenaza. Hay una gente que te presta el dinero, hay una gente que volantea y hay una gente que se encarga de amedrentar a la víctima para que paguen. Y es necesario que la víctima, en este caso el comerciante, presente pruebas de la extorsión de la cual es víctima a diario. La principal prueba es que él va a manifestar todo lo que le está pasando y nos va a decir qué personas son, cómo es que accedió al préstamo. Entonces, nosotros ya sabemos el procedimiento y sabemos el modus operandi de estas bandas delincuenciales. Que también está integrada en su mayoría de casos por ciudadanos extranjeros. Sí, mire usted, el problema, el tema del gota a gota se generó o se originó en Colombia, en Medellín. Y los colombianos fueron los que trajeron acá al Perú ese modus operandi de préstamo que posteriormente se vuelve una extorsión. Y por la supremacía
de querer dominar el negocio, se puede decir, ilícito, los venezolanos han desplazado a los colombianos. Y ahora los que tienen la supremacía de este tipo de negocio ilícito, delincuencial, son los venezolanos. Y estas llamadas que se viene dando y que muchas personas comentan de que han recibido llamadas de extorsión y que de sujetos que se identifican como el Tren de Aragua, por ejemplo, a veces la impresión que puede dar es de que se está llamando a toda la población y viendo a quién se puede extorsionar. Sí, ahí quisiera aclarar, cuando usted me pregunta sobre el tema de los extranjeros que están cometiendo este ilícito penal, son los malos extranjeros, los malos, porque tenemos acá una muy buena concurrencia de ciudadanos extranjeros venezolanos que trabajan honestamente, que muchos tienen títulos profesionales y que los han convalidado y que siguen trabajando en algunos establecimientos inclusive del Estado. Entonces, la sindicación no va a ellos, para que quede claro. No me van a catalogar como general homofóbico, ¿no? No es la idea. Pero sí a los malos venezolanos. Usted sabe que nosotros llegamos a tomar conocimiento sobre el Tren de Aragua cuando capturamos en el 2018, creo, al famoso Catire, que intentaba asaltar un banco en el Cono Norte. Los intervenimos y ahí nosotros hicimos una investigación básica. Ingresamos solamente a Internet para conocer quién era Catire. Tú ponías Catire en el Internet y salía que era un delincuente avesado, salvaje, con desprecio a la vida. ¿Por qué? Porque en los videos estaban colgados en las redes sociales en el cual él dispara a las personas y no solamente las mata, sino que los tortura y no es necesario, si una persona está muerta, inferirle 15, 20 balazos y después le agarraba la cabeza y le cortaba el cuello. Se ve el salvajismo. Ahí fue donde nosotros recién comenzamos a estudiar esta problemática del Tren de Aragua, que ahora tiene facciones. Claro. Tiene las facciones diferentes de acuerdo a los delitos que ellos manejan. Tiene la facción de los hijos de Dios, la dinastía Layón, y así diferentes, los gallegos, y entonces así estamos, pero ahora los estamos estudiando como un fenómeno delincuencial. Importante la información que nos ha podido compartir hoy y le agradecemos por haber estado con nosotros esta mañana. Tenemos, antes de terminar, que señalar de que las denuncias también se pueden realizar a través de la línea 1818 y también hay un teléfono 9428-41978 donde también pueden realizar las denuncias si sienten que están siendo extorsionadas o víctimas también de estas personas de dudosa reputación que están delinquiendo de esta manera a través de las extorsiones, también las amenazas, los secuestros. Bien, muchas gracias por haber estado con nosotros, general.